Liliana Beatriz Pinchiroli de Carati. En 1994 se graduó como licenciada en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesina Aproximación al Pensamiento Poético de Leonardo Castellani, publicada en ese mismo año por el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. En 1996 se graduó en la misma facultad como profesora en letras. Obtuvo el premio de la Academia Argentina de Estudios Clásicos al mejor promedio en lenguas clásicas de su promoción. En 2017 obtuvo el título de doctora en letras en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, con la tesis Busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero. Jauja como clave lectura en la obra de Leonardo Castellani, aprobada con la calificación sobresaliente con mención de honor por un jurado formado por los doctores Claudio Maíz, Jorge Ferro y Juan Fernando Segovia. Ha participado en congresos y jornadas como expositora y como organizadora. Ha dictado numerosos cursos sobre lingüística y sobre literatura, en especial sobre la obra literaria de Leonardo Castellani, sobre autores regionales y autores clásicos. Ha publicado artículos, obras en coautoría y ha redactado los prólogos de otros tantos. Se desempeña como docente a nivel universitario y secundario. Es un honor entonces esta noche tenerla y le damos la palabra a Liliana. Buenas noches, agradezco la invitación. Me alegro mucho de que hayan decidido leer a Castellani, que es un autor muy querido en nuestros ambientes, pero a veces en una aproximación primera un poco difícil de aprender en cuanto a su estilo, sus ideas. Se suele decir que su estilo es un poco despeinado, desprolijo. Ya vamos a ver por qué. Voy a dar primero algunos datos de su biografía, algunos datos de su estilo y caracterización, de su estilo literario, y luego vamos a pasar específicamente al tema que nos convoca, que es la fábula y particularmente la fábula en Castellani. Supongo que ese esquema les servirá y empezamos entonces con la vida de él. Leonardo Castellani nació el 16 de noviembre de 1899 en Reconquista, Santa Fe, un pueblo que antiguamente se había llamado Jerónimo del Rey. Fíjense que Jerónimo del Rey va a ser uno de los seudónimos que va a usar Castellani en la publicación de varias de sus obras. No el único, pero un seudónimo muy querido por él. Hijo de Luis Héctor Castellani y Catalina Conte Pomi. Por eso muchas veces firma Leonardo Castellani Conte Pomi. Va a ser el mayor de 4 hermanos, María Magdalena, Luis Oscar y Arnaldo Néstor. En su primera infancia sufre una enfermedad en su ojo izquierdo y debido a la distancia de sitios de salud, porque vivían en un pueblito de Santa Fe, va a perder el ojo izquierdo. Miren qué dato que es de la biografía y puede pasar, y sin embargo toda su obra, todo lo que él estudió fue con un solo ojo. Y no un dato menor, porque muchas veces nosotros admiramos a las personas por su inteligencia, por sus capacidades, pero también tenemos que ver cuáles han sido las circunstancias en las que tuvieron que llevar adelante su obra y sacar el mayor provecho de sus talentos a pesar de la estrechez de los espacios o las circunstancias. Y esto lo voy diciendo a propósito porque mi idea es ir hacia una de las fábulas que más me gustan, que es Estar contento, por si la recuerdan. En 1906, su papá es asesinado por motivos políticos. Su papá era periodista. Y, bueno, enemigos políticos lo asesinan con un tiro por la espalda mientras él estaba en su escritorio con la ventana abierta de su casa. Dice Castellani que él va a heredar la pluma, un poco satírica, irónica y a veces corrosiva de su padre. Luego su madre contrae segundas nupcias en 1908 y por eso va a tener otras hermanas, 3 hermanitas, Nélida, Nidia y Belkis. La mayor es la famosa Nelly, a la que él dedica numerosos escritos.
Si ustedes recuerdan, en Camperas va a aparecer la dedicatoria. Dice Aneli, mi hermanita, Aneli de Nelly, mi ahijada. Dice Aneli, mi hermanita de aquel tiempo. Aneli de Nelly, mi ahijada de hoy, la sobrina. Y a María Laura, nieta e hija. Entonces, esta es la hermana del segundo matrimonio de su madre. No voy a ir año por año, simplemente algunos datos que tienen que ver con la obra que nos convoca. En 1913 va a ingresar como pupilo en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, que pertenece a la Compañía de Jesús. Ahí va a tener compañeros que luego van a ser sus amigos entrañables y van a ayudarlo mucho en su vida, como son Alberto Grafiña, sanjuanino, y Horacio Callet-Bois, un poeta notable de Santa Fe, que, por supuesto, como corresponde a los autores notables de la Argentina, está un poco opacado y oculto, pero que hay que también rescatarlo. Obtuvo las calificaciones más altas durante sus 5 años de colegio como bachiller. Luego de ingresar al noviciado de la Compañía de Jesús en Córdoba en 1918. En el 22 regresa con 8 compañeros al Colegio de la Inmaculada de Santa Fe para cursar filosofía. Y finalmente se traslada al seminario de Villa Devoto, que aunque pertenecía al Arzobispado de Buenos Aires, estaba administrado por la Compañía de Jesús. En ese periodo, mientras está estudiando la teología, va a incorporarse como profesor de varias materias en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Y va a comenzar a publicar sus primeros cuentos en una revista llamada Nuestra Revista, que era el órgano de difusión de los 4 colegios de la provincia argentina de la Compañía de Jesús. Y en 1926 empieza a publicar en la revista El Salvador, del colegio, homónimo, ese nombre, las fábulas, que iban a ir por entregas en la revista, que son las que serán descubiertas luego y elogiadas por Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Guast, que escribe un artículo acerca de esta fábula llamado He hallado un fabulista, que va a ser colocado en ediciones posteriores a la edición de Camperas como la introducción al libro. Porque los hijos de Gustavo Martínez Zuviría estudiaban en ese colegio donde él también había estudiado. Bien, en el 29 es enviado a Roma para completar allá los estudios, finalmente es ordenado sacerdote en la iglesia de San Ignacio en Roma. Allá termina sus estudios eclesiásticos, también hace un doctorado en teología en la Gregoriana y después pasa a París, donde va a hacer durante 2 años un petit doctorat en la Sorbona en psicología. Por lo tanto, él tiene estudios en psicología. Y la tesis para rendir ese doctorado es un libro que se llama La catarsis católica en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que el original está en francés, luego fue traducido al español. Bueno, tiene su periodo en Europa, donde termina estos estudios, y finalmente regresa a la Argentina y va a tener múltiples tareas, profesor, director de revistas. Bueno, en algún momento, porque él comienza a señalar los errores que detecta en la formación que se imparte en los seminarios de la compañía, la formación, ¿no?, de los religiosos, él comienza a llamar la atención sobre esto. ¿Y esto en qué termina? No vamos a detenernos en el caso, pero termina en su expulsión de la compañía en el año 1949. Queda suspendido del ministerio sacerdotal, como corresponde por derecho canónico, que correspondía por 1 año que quedara suspendido, y mientras tanto debía quedar bajo la tutela de algún obispo benévolo que lo recibiera, y lo recibe Monseñor Tabela en Salta. Esto es muy importante porque mientras está ahí influye mucho en la educación, va a escribir varios libros estando ahí, y en Salta tiene el origen el bachillerato, famoso bachillerato humanista, del que hemos bebido de otras provincias luego y que ha sido fuente de inspiración para que se multiplicaran por el país. O sea, fijémonos cómo la providencia aprovecha estas vicisitudes, ¿no?, para que se expanda el saber, y cómo Castellán hizo bien por donde estuvo. Luego vuelve, se va a Reconquista, se aloja en la casa de su hermana y finalmente se va a Buenos Aires. Está suspendido, la suspensión no se levanta,
y desde 1952 ya vive en Buenos Aires, da clases para poder sostenerse, dicta cursos, sus amigos le alquilan un departamento, va publicando sus obras con ayuda o sin ella, vive con mucha austeridad en un departamento en Caseros en Buenos Aires, en Capital Federal. Va a dar, como decíamos, conferencias que luego van a ser publicadas en libros, o va a recopilar artículos que él fue publicando oportunamente en distintas publicaciones periódicas, que son ensayos y que después van a conformar libros, porque él va a tener una amplia labor periodística. En 1967 funda una revista que quiere que sea también un órgano de cultura en la Argentina, que se llama Jauja, y va a durar 3 años esa revista. Bueno, y en 1981, va a hacer, se le va a restituir el ministerio sacerdotal, va a ser el Papa Juan XXIII que se lo restituye, y a partir de ahí ya va a poder, por supuesto, volver al sacerdocio. Bueno, y finalmente va a morir en el año 1981, el 15 de marzo, en Buenos Aires. Va a ser enterrado en el cementerio de la Recoleta, pero luego, en 2004, sus restos son trasladados al cementerio de la ciudad de Reconquista para ser colocados en el panteón de la familia Castellani, cuando se cumple el aniversario 132 de la ciudad de Reconquista, de manera que para visitar sus restos hay que ir hasta allá. Bien, esto más o menos como para hacer un panorama de su vida. Pueden buscar más información, pero ahora vamos a algunos rasgos de su estilo. Su personalidad es singular y notable, un poco excéntrico. Acabamos de señalar que alrededor de los 4 años Castellani había perdido un ojo. Este defecto, junto a otros rasgos también compartidos, van a aparecer en la descripción de algunos de sus personajes. Es decir, hay muchos de sus personajes que tienen rasgos físicos y espirituales del mismo Castellani. Una primera nota que vamos a señalar de su obra es el autobiografismo. Hay una clarísima referencia a hechos de su vida y por eso es necesario en muchas oportunidades, cuando uno avanza en la lectura de su obra, conocer cuáles fueron los episodios de su vida que se ven reflejados. Tenía un porte distinguido y mediando su vida se vestía de modo peculiar. Un cinturón obsequiado por un policía o un oficial del ejército a quien habría asistido en su lecho de muerte sobre la sotana, además de camisa y corbata debajo de ella. Habrán visto fotos que aparecen muchas veces ilustrando las tapas de los libros, o se pueden ver en internet fotos de Castellani. Tiene la sotana, pero abajo tiene cuello de camisa con corbata. ¿Por qué hacía esto? Para contradecir la vestimenta de ciertos sacerdotes que habían cambiado la sotana por el clergyman. Traje de civil con cuello eclesiástico, él tiene traje eclesiástico con cuello de civil. Fumaba pipa y usaba boina. Ya anciano solía agregar a su atuendo una bata con dibujos dorados, que es lo que usaba como abrigo. Numerosas fotografías dan cuenta de este retrato, también como el contorno de su figura, que aparece dibujado en varios de sus libros. Van a ver que es la sotana, la boina, la pipa, el cinturón. Pero el mismo Castellani se ocupa de pintar su autorretrato en personajes que son como un otro yo. El cura loco es su majestad Dulcinea, ahí dice la cara era deforme, le faltaba un ojo. O, más adelante, me bastaba sacarme el ojo de cristal para ser otro hombre. O con más detalles, en Juan 23-24 se retrata de esta manera. Tenía en solitario una boina Rubens y pantuflas anchas, una sotana vieja a modo de bata con un cinto ancho y un cuello blanco con corbata roja. Era un hombre más bien alto, flacón, de manos largas y movedizas, rostro alargado, barbilla partida, nariz recta, un ojo levemente visco si uno se fijaba, pelo blanco rapado al rape. Curioso, la cara abierta de intelectual frente ancho parecía a la vez dura y débil. Los labios apretados parecían mostrar irritación, terquedad, y las comisuras caídas decían timidez o sufrimiento, de la viejísima raza humana que tiene que sufrir golpes sin devolverlos.
Él va a pertenecer a una generación literaria muy particular, muy importante, que es la de 1924, contemporáneo de Borges. Va a ser retratado literariamente por otros escritores, porque él era realmente muy destacado. Por ejemplo, en Sobre Héroes y Tumbas aparece un sacerdote, el padre Rinaldini, que Sábato va a tener como referente a Castellani. O Vinti La Oria también habla de él. Aparecen muchas obras literarias, digamos, como referenciado. Bien, el gran problema con el que tiene que luchar Castellani a lo largo de su vida es lo que se va a llamar el fariseísmo religioso, es decir, la corrupción de la religión. Y ese va a ser el gran drama de la vida de Castellani. La expulsión de Castellani de la Compañía de Jesús, con todo lo injusta y dolorosa que pueda considerarse, constituyó un hito que le permitió profundizar su visión del mundo o lo ayudó a entenderlo mejor. Castellani había empezado a estudiar y a comprender el fenómeno del fariseísmo religioso, que había sido el estado de la fe en el momento de la primera venida de Cristo al mundo, y el principal enemigo que debió combatir y por quien fue muerto. Y había advertido Castellani que esta primera venida, que a su vez es figura de la segunda, habría de constituir la figura espiritual de los tiempos, de los últimos tiempos, tiempos preparusíacos. Y a la vez, todo hombre que deseara configurarse con Cristo debía padecer similarmente la persecución y la cruz en pugna contra esa adulteración del espíritu religioso que constituye el fariseísmo. El sufrimiento en carne propia le proporcionó a Castellani una particular aprehensión del fariseísmo como fenómeno espiritual y como manifestación de un estado de descomposición de la religiosidad auténtica. Y dice así él: Dios me hizo como una sonda viva para que tocase al vitriolo, y cuando el ácido me estaba por devorar, me sacó arriba armado de una nueva, terrible experiencia, una inesperada sabiduría. La sabiduría del sufrimiento, que es la que nosotros podemos percibir en su obra. El estilo de Castellani es un estilo, entonces, en el que se percibe que él ha sufrido, y aunque él, como escritor, tiene dos etapas, la anterior y la posterior a la expulsión de la orden, él ha vivido ese sufrimiento que es el propio del cristiano, que es el abrazar la cruz, desde su infancia, por las distintas circunstancias que fuimos señalando y que obviamente se pueden ampliar. Bien, hasta acá una brevísima semblanza, porque si no el tiempo se nos va, y vamos ahora al estilo de Castellani. Castellani tuvo una cultura, una formación humanística muy amplia, dada por el espacio donde estudió, el Colegio de Humanidades de los jesuitas, tuvo contacto con los autores clásicos, aprendió las lenguas clásicas, por supuesto, y luego fue aprendiendo otras lenguas. Recuerden que estuvo en Roma estudiando, estuvo en Francia, hizo también prácticas para sus estudios de psicología en Austria, en Alemania. Él manejaba las lenguas modernas, podía comunicarse, y también él leía a los autores de las literaturas universales en sus lenguas originales. La biblioteca personal de él, no la de su obra escrita, sino de los libros de su posesión, están en las lenguas originales. Entonces leía cada uno en su lengua, que en definitiva es como se deben leer las obras literarias, porque la materia literaria es el idioma. Una traducción no es el autor, es una aproximación a lo que un autor compuso, ¿verdad? Y entonces él quería leer al autor, no la versión dada por el traductor. Y entonces él leía en sus lenguas originales. Al punto que, por ejemplo, Kierkegaard, que es un filósofo que él va a conocer cuando tiene que dar clases, cuando está en el norte, Salta, él tiene que dar clases de filosofía para sobrevivir, y tiene que enseñar a Kierkegaard, pero a él no le gustaba estudiar de manuales o de segundas versiones, sino que él quería leer a los autores. Se consigue una buena traducción, pero después decide leerlo en su lengua original. Por eso el poema Jauja termina diciendo: gracias, Dios mío, que me diste un hermano, que se refiere a Kierkegaard, ¿no?, que me dejó su libro, que diccionario en mano de la lengua danesa voy traduciendo yo. Es decir, que él aprende danés para leer a Kierkegaard y leerlo a él y no la versión que da otro. Esto nos muestra que tiene un amplio conocimiento de las lenguas, y por lo tanto, cuando leemos sus obras, nos encontramos con citas de autores clásicos, de autores modernos, en sus lenguas originales, en latín, en griego, bueno,
porque sabemos que no se superponen, no se pueden traducir perfectamente las lenguas unas a otras, y hay expresiones o vocablos o conceptos que están muy bien expresados en un idioma y no son transferibles a otras. Entonces los usa como corresponde en la lengua más apropiada. Por otra parte, él hace permanentemente alusiones a obras literarias, pero también por su formación filosófica, teológica y en psicología, a otros textos, filósofos, teólogos. El gran texto también que él estudió profundamente, y hacia sus 70 años decía, ahora lo único que me apetece leer es la Sagrada Escritura, está permanentemente citada. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la obra de Castellani, se nos abren múltiples puertas de acceso a otros autores que él nos invita a leer, que son como sus amigos, y para comprender mejor su obra muchas veces tenemos que ir a esas otras obras, ¿no? Que él nos invita a leer. Su obra comprende textos filosóficos, teológicos, exegéticos, pero también muchas obras literarias. En las obras literarias los géneros que más cultivó son el cuento, la novela, la poesía, el ensayo. Él escribe artículos periodísticos, dijimos, pero también escribe muchas homilías, y la homilía y el artículo periodístico son parientes en cuanto a que son textos que están compuestos para la inmediata transmisión, y en los dos hay un carácter dialogal, como quien está conversando con el lector o con el auditorio, en el caso de la homilía, y por eso tiene un tono tan dialogal su obra. Hace referencias, apelaciones al lector, pone ejemplos, con un carácter también bastante didáctico, porque en definitiva la intención de Castellani en el conjunto de su obra es dejar una enseñanza, ¿cuál? La más importante de todas, hay que salvarse. Estamos en este mundo para alcanzar la vida eterna. Y como además de toda la actividad que él desarrolló por las distintas circunstancias de su vida, porque tuvo que trabajar, dar clases, dar conferencias, lo principal en Castellani es su ministerio sacerdotal. Es pastor de almas y todo lo que él hace tiene como centro y como primer mensaje, todos tenemos que llegar al reino de los cielos, que en la obra de Castellani tiene la figura alegórica y metafórica de la isla de Jaula. Bien, dentro de la producción literaria de Castellani encontramos este libro tan del gusto de muchos lectores, con el que se suele iniciar el conocimiento de la obra de Castellani, que es Camperas, que se puede aprovechar en el colegio, porque son textos breves y textos adecuados para el trabajo en el aula. Pero vamos a ver primero qué es la fábula, porque se lo ubica dentro del género fábula, y después vamos a ver cuáles son las características de la fábula en Castellani. En primer lugar, no todo el libro está compuesto por fábulas. La primera parte sí, porque fueron esas fábulas que fueron apareciendo en la revista del colegio, pero luego él fue añadiendo otros textos, y se nota que hay textos que son posteriores a su expulsión, como no acepta la vida en común, o aquel de ser raro es no ser como yo, que ustedes conocerán, son las fábulas en defensa propia. Bueno, ahí ya vamos a tener un agregado posterior. Y finalmente algunos cuentos que le va a colocar. Entonces no todo el libro está constituido por fábulas. Bien, ¿qué es la fábula? La fábula es un género menor. Es un género menor porque es un género que tiene como característica el didactismo muy evidente. Didactismo, es decir, la intención de dejar una enseñanza que suele quedar reflejada en el texto con la moraleja final. Es un género que surge en la Grecia antigua. Ustedes seguramente todos conocen a su fundador, ¿no? Que es su creador primero, que es Esopo. Más allá de que hay algunas fábulas anteriores, porque ese género está también, por ejemplo, en Hesíodo aparece una breve fábula del ruiseñor el gavilán. Sin embargo, el surgimiento ya como un género con las características que le atribuimos en la actualidad surge con Esopo, ¿no? Del siglo VI a.C.
Esopo era un esclavo y él, en un momento en que detecta en su sociedad una corrupción moral muy importante, decide señalar los defectos de la sociedad, de sus contemporáneos, mediante alusiones, alegorías, ¿no? Que no fuesen un ataque directo, pero que sí se pudiese descubrir ahí cuáles eran los vicios que él estaba señalando. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la fábula no es un género para niños. Suele creerse que es así porque aparecen animales como personajes. Y generalmente los cuentos con animales son cuentos apropiados para los niños, pero no es un género que haya nacido para los niños, sino para señalar vicios de los adultos, porque los niños pueden tener una inclinación al vicio o defectos que pueden terminar en vicios, pero es el adulto que ya tiene el vicio arraigado y a ellos apuntaba Esopo con sus fábulas. El avaro, el perezoso, el adulador, la traición, y esos vicios están encarnados de manera típica, es decir, fijos, sin que se puedan mover en animales. Los animales representan en el texto modos, conductas propios del hombre. No todas las fábulas son con animales. Por ejemplo, en las fábulas de Esopo encontramos la de las alforjas, ¿no? El hombre lleva dos alforjas, una hacia adelante y otra hacia la espalda. En la de adelante van los defectos ajenos y en la de atrás van los defectos propios. Es decir, uno siempre ve los defectos de los demás. O la famosa de la gallina que ponía los huevos que no eran de oro. Esto es una variante que se da con el tiempo. Simplemente una señora que tiene una gallina que ponía el huevo diario y ella quería que diera más, la alimenta tanto, que se pone la gallina obesa y no sigue poniendo, deja de poner. Esa es la fábula de Esopo. Y en algunas termina, el mito dice, o mythos legei, y viene la moraleja explícita. En otros no aparece explícita, pero se desprende perfectamente del texto a dónde quiere apuntar. Entonces, es un género moralizante, didáctico. Por eso es un género menor también. Es un texto breve, entonces, en el que aparecen o animales o personas de la clase trabajadora, obrera, de una sociedad, en los que se quieren señalar, en estos textos se quiere señalar los vicios de una sociedad. Y se los señala de una manera alegórica, ¿verdad? Metafórica. Y por eso ya han quedado desde entonces hasta ahora los animales, pobres animales, pero ligados a determinados vicios o virtudes. La hormiga es trabajadora, mientras que la cigarra se dedica a cantar nada más y no guarda para el invierno. Yo recuerdo que una maestra me preguntó en una oportunidad que cómo hacía para explicar esa fábula, porque la habían leído y los niños no les había gustado nada, que la hormiga no ayudara a la cigarra, porque aparte la cigarra le estaba alegrando el día mientras cantaba. Entonces nosotros decimos, bueno, pero en la función del arte, entonces, el artista también tiene un rol en la sociedad. Bueno, justamente no tiene matices la fábula. Y a lo largo de la historia de la literatura ha habido autores que han recreado esas fábulas. Fedro en el mundo latino recrea las fábulas de Esopo, y uno puede hacer un rastreo de esas fábulas, después encontrar, bueno, La Fontaine, Samaniego, etc. De manera que cuando se habla de fábulas, generalmente uno apunta a esas, ¿verdad? Si yo les preguntara ahora, díganme fábulas famosas, vienen La zorra y las uvas, La liebre y la tortuga, ¿verdad? La gallina que ya quedó como de los huevos de oro. Ese entonces es el género. Cuando Hugo Wass escribe este artículo, que después va a formar parte de sus posteriores ediciones de Camperas, Camperas al principio se llamó Bichos y Personas. Él dice que no las miraba, aunque recibía la revista en la casa, porque nunca le gustó el género didáctico, el didactismo tan evidente. Pero en un momento lee una y después lee otra y ya se queda tan entusiasmado que empieza a buscar números anteriores que estaban en su casa de la revista para leer más. Y ahí dice, he hallado un fabulista que tiene un modo distinto de componer la fábula. ¿Dónde estaría la nota particular
de Castellani? En primer lugar, que él no va a recrear las fábulas de Esopo. En Camperas no, pero sí en otros libros, porque él tiene el nuevo Esopo. Lo que pasa es que recrea algunas fábulas de Esopo, pero en tono totalmente irónico, jocoso, aplicado a la realidad política argentina. Entonces lo pueden encontrar el nuevo Esopo por ahí. Pero en este caso de las fábulas camperas, las vamos a seguir llamando fábulas porque tienen intención didáctica y moral, y porque también aparecen los animales que encarnan vicios y virtudes, pero no de esa manera tan típica y tan marcada como en la fábula estándar. Entonces tenemos, por un lado, una regionalización. Las fábulas de Castellani, o los cuentos, están regionalizados, ubicados en un contexto argentino, y particularmente el de los espacios en los que él vivió en su infancia. Si ustedes empiezan a hojear el índice, tienen las fábulas del Colmenar, las de la Chacra, de la Laguna Pipo, es decir, de los lugares de la Selva Virgen, es decir, del Monte Virgen, de la Chacra, que son los lugares que él conoció y donde vivió en su infancia, y que lo han marcado en su contacto con la naturaleza y con ese mundo tan rico. Y tiene un conocimiento muy profundo de los distintos animales y las plantas, es decir, que él puede encontrar en los animales autóctonos de esa región, y después tiene también, por supuesto, la pampa húmeda, caracteres que puedan ser representativos, por los rasgos propios de esos animales, que puedan ser representativos de conductas humanas. Además, en la literatura nosotros sabemos que lo propio del lenguaje literario es que es un lenguaje figurado. ¿Qué significa? Que en general lo que se lee en el plano literal tiene un sentido más profundo o un sentido figurado en otro plano, que es el plano representacional. Por ejemplo, cuando nosotros leemos imágenes o encontramos metáforas, sabemos que lo literal no es lo principal, sino a qué se está refiriendo, a qué alude. Pero en general, en las obras vamos a encontrar siempre una línea textual, argumental, el sentido que llamamos literal, lo que dice a la letra, que es lo que advertimos en una primera lectura, en una primera comprensión del texto, pero después vamos a tener siempre una aplicación en el plano moral a la vida humana. No significa esto que todos los escritores o los autores de todas las épocas tengan la intención moralizante, pero sí vamos a señalar que la literatura tiene como gran tema el ser humano. Lo central de la obra literaria es el hombre. El hombre en sus distintas relaciones. El hombre respecto de sí mismo, el hombre, el ser humano me refiero, respecto de sus pares, respecto a la naturaleza, respecto de Dios, pero siempre es desde la mirada humana. Aun cuando los personajes sean animales, es siempre a escala humana desde la posición del hombre. El gran tema es el ser humano en todas sus dimensiones. Entonces, el gran contenido de la literatura, que es la humanidad, el ser humano. Por lo tanto, siempre hay alguna aplicación en el plano de la conducta, en el plano moral de las obras. Esto no significa que la intención, aclaro, del autor sea dejar una enseñanza moral. Significa que siempre hay alguna referencia a la conducta humana. ¿Qué le ocurre al hombre cuando obra de una manera o de otra? Si leemos El jugador de Dostoyevski, no hay una moraleja, pero leyendo esa novela y entendiendo la psicología de la persona que padece la ludopatía, que hoy en día está tan en boga, vamos a poder comprender mejor las características de una persona en ese estado. Mejor tal vez que la descripción en un tratado de psicología. No digo que una cosa quite la otra, pero complementa. Entonces la literatura siempre nos da una mirada sobre el ser humano, aun cuando nos esté mostrando las mayores abyecciones del hombre, pero me muestra hasta dónde puede llegar un ser humano, hacia lo más bajo o hacia lo más alto. Por lo tanto, siempre hay un contenido de humanidad. Pero hay algunas obras literarias que tienen un carácter específicamente moralizante, como las fábulas. Y es tan explícito que, bueno, a veces hay autores que no les gusta esa moralina. A veces me suele pasar porque yo he hablado mucho a maestras que cada vez que leen algún texto precioso de la literatura, quieren que el niño diga, ¿qué enseñanza me dejó? Ay, no reduzcamos a eso.
Si leo una obra en que hay un caballero que lucha contra... No tengo que decir qué enseñanza me dejó. No, el solo hecho de ver en acción un personaje capaz de, a pesar de sus limitaciones, luchar contra grandes peligros, eso ya es educativo y el niño no me lo puede formular. ¿Me deja la enseñanza de que en las dificultades? No. La literatura de por sí es educativa solamente con presentarnos personajes que obran de esta manera, enfrentando las dificultades hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto, uno verá que elige según la etapa de la vida, ¿verdad? Los chicos. Pero todas las posibilidades de la conducta humana están ahí. Entonces, primer nivel de lectura es el literal. Luego tenemos, además del literal, el sentido figurado. ¿Esto qué representa? ¿Qué está queriendo decir? Hay obras que son más alegorizantes que otras y se entienden solamente en el nivel alegórico. Pensemos en las parábolas de nuestro Señor. El nivel literal no es el principal. El principal es lo que eso representa, ¿verdad? Y a veces en el nivel literal hay ciertos absurdos porque uno no entiende cómo un rey va a buscar, como no vinieron los invitados a la fiesta, va a buscar gente por los caminos para llenar la fiesta y después se enoja porque no tienen vestido de fiesta y obviamente se andaban por los caminos. Pero claro, no es el nivel literal el que importa, sino lo que eso representa. ¿Quién es el rey? ¿Qué es la fiesta? ¿Qué es tener el vestido de fiesta? Ese es el nivel figurado. El figurado a su vez se despliega en el nivel moral, digamos el alegórico, o este figurado propiamente, ¿no? El nivel literal representa otra cosa. El moral, la fábula se queda en el moral, lo que me quiere mostrar es, esta es la conducta humana, hay que hacer así, no hacer asá, estos son los vicios que hay que desterrar, o estos son los vicios de esta sociedad, porque las fábulas van siempre orientadas a una sociedad concreta. Las fábulas están compuestas para la contemporaneidad, no para la posteridad, porque señalan defectos propios del momento en que se están componiendo. Pero en muchas obras literarias también tenemos el último nivel, que es el nivel escatológico o anagógico, es decir, el nivel de la relación del hombre con su espiritualidad y con su vida de ultratumba, lo que nos espera en la eternidad. No todas las obras tienen el nivel escatológico. Fíjense que este despliegue que estoy haciendo, los niveles de lectura, es el mismo que se aplica a la Sagrada Escritura, porque la Biblia es la que nos enseña a leer las obras profanas. Todos los trabajos de crítica y de intención de comprender el texto nacen de la intencionalidad de comprender los textos religiosos, que en definitiva hay un mensaje ahí que hay que interpretar bien. Y entonces, pues pasa en el mundo profano. En el caso de Castellani tenemos este salto. Sus fábulas, si las seguimos llamando así, tienen su nivel literal, donde vamos a tener la acción concreta, la abejita que no podía salir, ¿se acuerdan? El enfermo en la cama y la abejita que choca contra el vidrio. Y ese es lo literal. Y finalmente él desde la cama dice, más arriba, se sale por arriba. Nivel moral, ¿qué me está queriendo enseñar esto? ¿Qué me dice? Lo mismo que en el poema de Marechal, de todo laberinto se sale por arriba, levantando la cabeza. De todos los problemas, ¿cómo se sale? Y mirando para arriba. Nivel escatológico, ¿ese para arriba qué es? Atender a las realidades más altas, porque uno a veces se choca la cabeza contra la realidad. ¿Por qué? Porque no está mirando para arriba, que la salida está un poquito más allá. ¿En dónde? En nuestra relación con Dios. Ese es el nivel de las fábulas de Castellani. Trasciende lo puramente moral, el señalar los vicios de la conducta de sus contemporáneos, que también lo señala, por supuesto, pero siempre dando el salto. ¿Esto cómo se soluciona? Solamente con marcarlo. ¿Corregimos a una sociedad simplemente señalando los defectos y por lo tanto de un voluntarismo o una vergüenza que le da a la gente porque están señalando los defectos? ¿Corregirlo? No, acá hace falta otra cosa. ¿Cómo se corrigen los defectos? ¿Cómo se corrigen los vicios? Y solamente con la ayuda de la gracia. Y levantando la vista. Entonces vamos al nivel anagógico. Significa que nos conduce para arriba. O escatológico. La escatología, o escatología, como dice Castellani, es la disciplina que estudia todo lo que tiene que ver con la vida eterna. Castellani dice escatología con J, para distinguir de
Otra palabra que existe en español son homónimos. Si ustedes buscan escatología, tiene 2 entradas en el diccionario, pues desde 2 etimologías griegas. Una significa todo relacionado con lo inmundo. Decir palabras escatológicas, decir malas palabras o cuestiones vulgares. Pero a la vez escatología significa la ciencia de lo eterno. Bueno, por eso Castellani, para que no se confundan, usa con J, es jatológico. Ese es el nivel de las fábulas de Castellani. Siempre terminan en una referencia a la trascendencia. ¿Por qué? Porque ya dijimos, Castellani es sacerdote, entonces, ¿qué nos quiere enseñar? Y que lo más importante es la búsqueda de la vida eterna. Y entonces ahora vamos, porque creo que estamos más o menos en el tiempo que me han asignado, vamos a estar contentos, ¿sí? Para tener una de referencia, pero ustedes pueden hacer este trabajito con todas las fábulas. Alguna puede ser que se quede en el plano moral nada más, pero recuerden, el plano literal es el que nos indica lo que se contó, cuál es la historia. O piensen en la de las gaviotas, ¿se acuerdan? La que está comiendo la carroña, el matadero, y en cambio la otra que vuela mar adentro a buscar un pececito fresco y se queda en medio de la tormenta, y a la carroñera nunca se le va a ocurrir que puede meterse mar adentro, porque está muy cómoda, saboreando y comiendo, y con el buche lleno de toda esa podredumbre. Ese es el nivel literal. ¿Pero qué representa? Bueno, la persona viciosa o la persona virtuosa, cada gaviota. Pero a la vez, ¿qué representa? El que entra al mundo del espíritu, que no es comprendido por el mundano. Nunca el mundano va a entender que puede haber sacrificios en el orden físico, material, en pos de las alturas del espíritu. Nunca van a entender eso. Bueno, y en estar contento, fíjense que comienza con una referencia autobiográfica, que es algo que les había señalado. Dice: oh, Laguna Pipo, si volviera yo a verte una vez más y pudiese besar tus rodillas, mis canas se irían todas de mi cabeza y volvería a cantar en mi corazón los jilgueros de mi infancia. Si te viese de nuevo como aquella mañana en que el sol saliente inflamaba tus inmensos aguasales azules, sembrados de totoras, y casi materialmente cubiertos por alfombras overas de innumerables aves acuáticas, flamencos rosas, patos blancos, caraús negros, chorlitos, biguás, gallaretas, quillás, tuyuyúes, tuyangos, titiríes, chajás, teros y garzas que pescaban con inmensa algarabía. Fíjense cómo conoce, bueno, en este caso las aves, ¿no es cierto? O también más adelante va a hablar, sí, de peces, conoce, tiene un gran conocimiento de la fauna, de la flora, también de su región. Dice, él estaba contento y se puso a escuchar. Entonces acá entramos en el plano del cuento, porque empezó a escuchar y escuchar lo que las cosas le decían, como cuando uno contempla la naturaleza y siente que le habla la naturaleza. No es que se pone a hablar el árbol, pero esa idea de que uno entra como en comunión con la naturaleza y las cosas empiezan a hablar. Y entramos en el plano de la ficción, porque empieza a oír hablar a los animales. Bueno, la mojarra, el tero, un pato, cada uno querría tener las cualidades que no tiene. Cada uno querría ser mejor de lo que es. Entonces están viendo qué es ser feliz. Entonces dice el pato: la felicidad consiste en tener todas las habilidades de todos los animales sin ninguno de sus defectos. Como si fuera tan posible, ¿no? Bueno, ¡jay!, dijo el surubí asomando el hocico. Échele un galgo. La felicidad en esta tierra consiste en estar contento. Y acá viene la erudición de Castellani, pero no es una erudición pedante. La erudición de Castellani no es pedantería. Es una erudición que ilumina, que aclara, que enseña. Dice, para estar contento hay que estar contenido. En latín, contento significa contenido. Hay que contenerse con gran fuerza dentro de los límites del charco en que Dios nos puso. La mitad de mis paisanos pasan una vida perra por andar buscando el mar cuando Dios los puso en la laguna. Recuerden lo que dijimos al principio: con mis limitaciones, con mis debilidades, con esta casa donde vivo, con este espacio, con este sueldo, ¿qué hago? Con todos estos niños, sin niñera, que se me rompió el lavarropas, ¿qué hago? No sé, yo creo que acá hay muchas madres de familia, por eso digo, ¿no? Me dijeron que era un club de lectura donde había muchas mamás. ¿Qué hago con esto? Ay, si tuviera esto, si tuviera aquello, si cuando tenga, cuando... Y mientras tanto, andar buscando el mar cuando Dios nos puso en la laguna.
Hay que saber caber en su molde y apretarse adentro de la propia horma y hacer el gusto a lo poco, mis hijos. Esas son teorías del Sesuri, claro. Es fácil hablar de la cruz, ¿verdad? De llevar la cruz, de soportar cuando uno no lo está haciendo, pero es que lo está diciendo con causa. Y Castellani nos habla muchas veces desde el sufrimiento que tuvo, y no podemos decirle, vos no sabes lo que es sufrir. Deficiencia física, le faltaba un ojo. Su papá murió cuando tenía 6 años asesinado. Tuvo que vivir circunstancias tremendas con la expulsión de la orden que tanto amaba, la pobreza, la estrechez, la calumnia, la difamación, el olvido, el desprecio de una obra inmensa y magnífica, el poeta de la Argentina y sumamente desconocido. A ver, tuvo sus cruces. ¿Cuántos años suspendido en su ministerio? 16 años estuvo suspendido en su ministerio sacerdotal. Y sin embargo, él siguió siendo fiel a esa vocación y a ese sacramento, ¿no? Al orden. Mientras él, fíjense qué importante, mientras él estuvo suspendido, su amigo Grafiña, que de las bodegas Colón de San Juan, le ofrece publicar artículos en un diario que tenía el diario Tribuna de San Juan. Entonces a Castellani se le ocurre publicar el comentario al Evangelio de cada domingo, ya que no podía predicar en una iglesia, predicaba desde el diario. Esas homilías que él va comentando van a formar luego el libro El Evangelio de Jesucristo, que es uno de los libros más hermosos, y que para mí es la puerta de entrada a Castellani. Además de Camperas, el siguiente libro que hay que leer es El Evangelio de Jesucristo, porque conocemos los evangelios, de la mano de Castellani vamos teniendo, ¿no?, su interpretación, su exégesis, y de paso nos vamos familiarizando con el estilo de Castellani, con estas especies de digresiones, alusiones, que es el estilo como dialogal, decimos, ¿no? Escribe como conversando con uno. Entonces, esas limitaciones que él tuvo no le impidieron hacer una obra inmensa. Estuvo en su laguna. Teorías, replicó el Surubí muy enojado, asomando la aleta pinchuda del lomo overo. Teorías son las de ustedes. Sí, eso de tener todas las virtudes sin ningún defecto, eso es teoría. Dice, yo he sufrido mucho y cuando uno sufre, solo la verdad ayuda y las teorías se apagan. Yo no he nacido en este barrizal, sino allá en el río Amores, que es un paraíso. Piensen, él nació en el río, pero quedó en la laguna. Pero está haciendo una alusión, acá paraíso, el adjetivo, o esta adjetivación, que es un paraíso, o sea, que es paradisíaco el río, él se refiere a cuando nosotros simplemente decimos ese lugar es un paraíso en cuanto a lo bello, hermoso, pero también pensemos que nos está trasladando al plano escatológico. Es como un paraíso. Anda a bañarte, allá no te bañas. No sé si me lo hablan a mí o no. Un día una inundación me trajo aquí y yo que era joven y desprevenido no noté cuando el canal se secaba y se secó y me cortó y me dejó en la laguna, ¿no? Él estaba en el río creció, él se fue, se alejó un poco, pero cuando el río volvió a su cauce, él quedó en la laguna, ya no pudo volar. Algo de Platón puede haber acá, ¿no? Pero está la idea esa de que quedó ahí. O sea, nació en un paraíso, pero quedó acá. También puede ser figura de la naturaleza humana. Fuimos criados en el paraíso, pero hemos venido a parar, ¿no? Hemos sido expulsados, hemos quedado fuera del paraíso. Tenemos que estar en este mundo estrecho, con estas limitaciones, con nuestra naturaleza caída, con la enfermedad, el pecado, la muerte, ¿no? Pero la esperanza del Surubí, ¿cuál es? Un día entendí que recalcitrar era el ñudo, o sea, estar quejándome de todo. Y resolví explorar en todos los sentidos las posibilidades de la pobreza en que Dios sin remedio me había encerrado hasta tocar el límite de arriba y el de abajo y los límites de todo el circuito horizontal. Me conformo, quedé contenido acá, estoy acá. No puedo estar todo el tiempo renegando. ¿Qué tengo que hacer? Explorar todas las posibilidades de este espacio donde me ha tocado estar. Viajé y trabajé y el trabajo me templó. Y vi que no era tan pequeño el charco como mi dolor lo había exagerado. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Exageramos. Bien que tiene un nivel moral, lo podemos perfectamente aplicar al nivel moral, que es el primer plano al que tenemos que aplicarlo, a la conducta personal. Esto en el plano moral, ¿qué me está enseñando? Porque es una fábula, tiene una intención didáctica moralizante, ¿no?
Bueno, y entonces sí, ¿ustedes creen que alguna vez no se acongoja mi corazón, queriendo locamente volar por los aires hasta mi río natal espléndido? Él siente murmurar dulcemente atrás de aquellos pajonales. Esas ansias, ¿no? De la perfección, de la belleza, de la felicidad que tenemos en el corazón todos. Pero ¿qué hace? Yo le aprieto fuertemente por medio de la resignación y lo hago estar contento y contenido en este charco, con el trabajo, con hacer bien a todos, con los escasos placeres de este barrizal y con la esperanza de, quién sabe, por qué no puede venir un día otra inundación que me abra el camino del río inmortal para siempre. ¿Quién me quita a mí la esperanza de esa otra vida? Entonces podemos perfectamente en este texto hacer el paso al nivel escatológico. El nivel moral, esto, saber adecuarnos a las circunstancias, estar contento con lo que tenemos, saber valorar lo que tenemos, no quejarnos. Bien, nivel moral. La conducta nuestra en este mundo. Pero ¿podemos dar el salto a nivel escatológico? Claro. ¿Qué es el charco? Esta vida, esta situación del hombre con la naturaleza caída, lo que le toca a cada uno. El lugar donde tenemos que ganarnos la otra. ¿Y qué es el río Amores? Ese río inmortal al que aspiramos, bueno, la vida eterna a la que tenemos que aspirar. O sea, no estamos haciendo una sobrelectura, sino simplemente trasladar a distintos niveles de significación lo que el texto permite, porque me lo está diciendo. Esa es la esperanza. Vivo en este charco con la esperanza de que algún día pasaré al río inmortal y esa esperanza me anima a soportar estas dificultades. Entonces, esa sería la genialidad también de Castellani, además de la regionalización, el poner los animales propios de la región y no quedarse con la hormiga, que es laboriosa, la zorra, que es astuta, etcétera, que esa es la repetición ad infinitum de la fábula en general. Otros animales, otras realidades, por eso es tan nuestro, tan argentino, pero a la vez es universal, porque son las conductas del ser humano de cualquier espacio, de cualquier época, de cualquier región. Y a la vez, el mensaje más trascendente, que es todo esto nos interpela para la vida eterna, para la otra vida. Bueno, la invitación es entonces a leerla bien, por supuesto, la fábula en su sentido literal, disfrutar ese texto tan precioso, tan bien compuesto, porque tiene un estilo muy agradable, Castellani. Decíamos, a veces aparecen elementos así eruditos, pero siempre en función de aclarar, pero tiene un estilo fluido, dialogal, amable, aunque puede por momentos ser un poquito difícil, no en este libro particularmente, sino en otras de sus obras. Por eso digo, si leen el Evangelio de Jesucristo, los que quieran seguir con Castellani, es como un modo de ir familiarizándose con su estilo y luego ir avanzando a otros textos. Y luego ver esto en toda obra literaria, nivel literal, nivel moral. Digo, aclaro, ¿no? No que todas son didácticas, moralizantes hacia el bien. La conducta humana, el ser humano en todas sus posibilidades. Y hay textos, no todos, que trascienden al nivel escatológico. La literatura religiosa de todos los tiempos, por supuesto. Y simplemente como para cerrar en relación con este texto de estar contento, recuerden, por ejemplo, obras como El Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca, en que cada uno de los personajes tiene un rol dado por el autor que lo tiene que cumplir con las características propias de ese personaje, se le da la vestimenta, se le da los caracteres con los que tiene que actuar y tiene que hacerlo bien. Y al final de la obra, el autor llama para ver si cumplió bien su papel. Y tenía que hacerlo con lo que le dieron y en el rol que le tocó. O sea, más o menos es una idea que aparece en la literatura universal, ¿no? Esta idea de que, bueno, esta vida es un paso, etcétera, ¿no? Que ustedes podrán sacar muchas más conclusiones porque una lectura no agota la obra, podemos seguir sacándole elementos, cada uno de ustedes podrá encontrar más, no significa que cada uno hace una lectura diversa, por supuesto siempre desde lo que el texto permite, pero sí es verdad que la experiencia es personal en relación con la lectura, unos apuntan a veces a un aspecto, otros pueden apuntar a otro. Hay algunas fábulas que pueden impactar mejor a un lector por un momento, una circunstancia en la vida que está pasando. Son aplicables a la vida.
Nosotros en casa muchas veces hacemos alusiones a estas fábulas, porque bueno, mis hijos las han leído también de chico, hacemos referencia a veces a circunstancias que dice, bueno, es como tal personaje o es como aquel, ¿no? Porque, bueno, justamente iluminan la conducta y la vida humana. ¿No? Pero bueno, en el caso de Castellani, esa trascendencia, ¿no? Que sería el mensaje principal, como decimos, por su rol de pastor de almas. Bueno, hasta acá llego, se podría seguir hablando de Castellani, ¿no? Largo y tendido, pero creo que estamos en el tiempo, y no sé si hay lugar a alguna pregunta, o si le interesa o no. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Liliana, primero agradecerte el tiempo, ha sido un gusto y un lujo para nosotros tenerte en el club. Es la primera vez que leemos a Castellani, ya llevamos 4 años del club de lectura y nos animamos, porque es verdad que uno tiene cierto temor, sabemos que es un autor no tan sencillo. Por eso justamente elegimos Camperas. Bueno, yo tengo la edición esa, la de Bichos y Personas. Claro. Y yo pensaba... La de Tau. Pensaba también cuando comentaste eso de que las fábulas no son para niños, se me venían a la cabeza los manuales de niños con un montón de fábulas y como muchas veces le generan como cierto rechazo a las fábulas por quizá adelantarse en el tiempo y querer sí o sí sacarle esa moraleja. Y por ahí hay chicos que uno se los comenta después y dice, no, que a mí las fábulas no me gustan. Digo, bueno, quizás nos adelantamos. Ya es un género menor, es decir, el género menor significa que no son las obras de la mayor calidad, que más han impactado en la historia literaria. Que no es que sean malas, es decir, son buenas, ocupan un rol dentro del campo de la literatura, ¿verdad? Pero a veces se creen que son para niños solo porque hay animales, no. Claro. No, digamos, originalmente no fueron concebidas, compuestas para niños. Para niños, ¿no? Yo tengo una pregunta un poco sobre la vida de él. ¿Quién heredó toda su biblioteca? ¿Quedó para su familia? ¿Dónde quedó? Sí, la biblioteca personal en su familia. Y los escritos, todos los manuscritos de la obra de Castellani, la heredó, de Castellani se la deja a una mujer, Irene Caminos, que fue una gran benefactora, que ella lo cuidó en su vejez, ¿no? Ella vivía en el edificio donde vivía Castellani, lo atendía, bueno, le da de comer, realmente fue como si fuéramos una hija, y le deja a ella toda su obra, lo que son los derechos de autor. Ella, hace varios años, digamos antes, cuando ya estaba muy viejita, va a ceder esos derechos, todo eso, al padre Viejo. Realmente el albacea, vamos a decir, de la obra de Castellani es el padre Viejo. El padre Viejo. Bien, ahí han levantado la mano. Y él tiene ese material, que no es lo mismo que su biblioteca personal en cuanto a los libros que eran de su propiedad, que algunos, claro, pero esos, en este momento, ¿qué nos tiene? Yo no sabría decir, pero no es lo mismo que hereda el padre Viejo, hereda la obra, los manuscritos, que muchos estaban editados a la muerte de Castellani, muchos quedaron inéditos, que el padre los va editando de manera... Claro, porque además... Por ejemplo, las Domingueras Prédicas, 2 volúmenes, homilías inéditas, todo eso son obras que habían quedado entre sus escritos y que fueron editados posteriori, ¿no? Quedó mucho material inédito a la muerte de Castellani. No, además, habiendo estado expulsado de la orden, por eso tampoco quedó para los jesuitas, porque si no eso claro, hubiese quedado en la orden. Sí, claro, puede ser. No, él se lo deja como legado a Irene Caminos. Y ella después es la que se lo pasa al padre Viejo. Más allá de los objetos o cuestiones personales que habrán pasado a su familia, ¿no es cierto? Eso ahí, a ver, voy a ceder si hay una pregunta. ¿Yo? Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, me quedé muy impactada con estos 16 años en que se suspendió el ministerio de él, se le suspendió. Claro, claro. O sea, él... no podía celebrar claro, pero ¿sabe si en privado la... No. ¿Tampoco? Ilegal, no. Estaba suspendido. Por eso él, como no podía celebrar, no podía vivir de su oficio, y por lo tanto tenía que dar clases, dar conferencias, los amigos le ayudaban. Claro, o sea que pasó a ser un fiel, común y corriente. Claro, de hecho, cuando estaba en Salta, hay gente que
bueno, supongo que ustedes tal vez tengan conocimiento, o no sé si hay gente del lugar que lo veía y que lo recuerda en la fila para comulgar con los fieles. Claro, yo pensaba que había sido expulsado de la orden, Sí, pero lo que pasa es que mantenido. la expulsión de la orden en ese momento, el derecho canónico implicaba que durante un año debía quedar como bajo la tutela de un obispo que, bueno, lo viera hasta ver si se le devolvía, obviamente, el ministerio, pero ya en el clero secular. Cuando él va a ser, se le devuelven las facultades sacerdotales, vuelve al clero secular, obviamente ya no es más religioso, ¿no es cierto? Ujú. Pero Bien. ¿Sabe si él escribió algo sobre Rusia? Sí, en algunos ensayos, algunas alusiones, hacia un libro solo, exactamente no, pero Porque él alusiones tenía una siempre, visión. alusiones va a haber en general en todos sus ensayos, porque él tiene muchas obras sobre temas políticos, Ajá. políticos, entonces, digamos, en el conjunto de su obra, alusiones así va a haber, pero un Sí, libro tenía una particular visión, no tenía recuerdo. una visión específica sobre Rusia. Quería saber si había algún libro al respecto. Yo en eso no tengo conocimiento, o sea, de un libro, pero bueno, por supuesto, referencias en general en el conjunto de su obra, porque tiene muchos ensayos, como digo, que él publicaba en el diario Cabildo, no en revista, sino en el diario Cabildo, bueno, acá en Tribuna, en muchas publicaciones periódicas él va a colaborar y entonces ahí aparecen referencias a la situación del momento política. Después se van a recopilar en distintos libros de ensayos, como decíamos ayer, desde Días de Pura, y entonces uno puede hacer, supongamos que fuese un tema para investigar, bueno, hay que ir leyendo todo y sacando, porque en el caso particular mío, cuando hice la tesis sobre el pensamiento poético de Castellani, tuve que leer todo y sacar lo poquito que voy diciendo de cada lado, así como expurgando, y de ahí elaborar su pensamiento poético. Bueno, lo mismo pasa con muchos temas, ¿no? Que uno puede ir encontrando referencias y armar una visión de él acerca del tema del conjunto. Sí, hay que estudiarlo mucho para sacar un extracto. Sí, sí, obviamente hay que leerlo en su conjunto. Está bien, muchas gracias. Gracias, Miriam. Ahí Manu tiene la mano levantada. Ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Gracias por la conversación, de hecho, y por la exposición de ideas. Justo quería preguntar, los niveles de lectura que justo expusiste, Liliana, son de Dante, me parece, que lo puso para analizar la Divina Comedia. Y otra... Sí, son los niveles bíblicos y ya están en Santo Tomás, ¿no? él... Primero el nivel literal, que es el sobre el cual se fundan todos los demás, y es el principal porque es lo que dice. Y sobre él se fundan los otros niveles. Digamos, si no está en el literal, no puedo yo hacer una interpretación de la nada, ¿no? Entonces, el literal es el principal, pero en él se fundan los otros niveles, que sería el nivel alegórico representacional, el nivel moral y el nivel espiritual o anagógico. Claro. Muchas gracias. Está en Santo Tomás, yo, a ver, lo tengo en mi tesis, porque fue el método que usé para el análisis del poema Jauja. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ahora exactamente en qué lugar, pero está, pero se lo puedo buscar después y señalar. Sí, no sé si hay algo más. Bueno, vale la pena comentar que la tesis de Liliana está editada como libro, así que es accesible a todos los que quieran leerla. Cintia, sí. Bueno, Liliana, la verdad que yo me quedaría horas escuchando, así que muchísimas gracias. Yo me quedé pensando en esto del género menor, ¿no? De la fábula y demás, y me puse a pensar en este concepto que es moderno, el tema de la literatura infantil y cómo muchos textos que no nacieron para niños, como la fábula, como el cuento clásico, el cuento tradicional, hoy no solo se lo reduce a los niños, sino que encima, hablando de esto de que no les gusta, es porque pienso también, a ver qué opina usted, que encima se los acerca en adaptaciones que encima son de bajísima calidad, ¿no? ¿Qué piensa usted con esto de alguna manera, subestimar a los niños, ¿no? Dándoles siempre esas adaptaciones que son tan lavadas y de tan poca calidad? Bueno, es todo un tema, ¿no?
me tocó dar este tema porque en la Facultad de Filosofía y Letras hay una licenciatura en literatura infantil y juvenil, y yo di durante 4 cortes literatura infantil, justamente ese espacio. Entonces me dediqué a estudiar el tema. Y lo primero que me llamó la atención cuando empecé a estudiar es que la mayoría de los grandes estudiosos decían no existe una literatura propiamente infantil. Era lo primero que no encontraban. No existe una literatura propiamente infantil en la historia, no digo en la actualidad, en la historia del hombre. Sino que existe la buena y la mala literatura. Dentro de la buena literatura, que es la propiamente lo que llamamos obras literarias, obras de arte, hay textos que por sus características, por su temática, son apropiados para los niños y otros que no. Esos textos más apropiados para los niños porque tienen que ver con su mundo, con su formación, ¿no? con sus intereses, con el tiempo fueron, por supuesto, como muy bien ha dicho, colocándose como en el campo de la literatura para niños. Pero, por ejemplo, los cuentos de las 1001 noches, los cuentos tradicionales no son para niños, y uno cuando los lee se encuentra que las versiones son bastante duras, o los famosos cuentos de Perrault. Pienso que Caperucita Roja no la saca nadie de la panza del lobo, o sea, se la come el lobo y se termina el cuento, porque también esos cuentos tienen intención moral para la sociedad adulta, ¿no? La advertencia a la niñita que se va al bosque y el lobo se la come, tiene toda una connotación, supuesto, moralizante. Pero después se fueron adaptando para los niños y a veces con finales bastante pueriles, porque ¿qué niño se va a creer que le podemos abrir la panza a un lobo y va a salir una persona entera? Entonces sí es verdad, por ahí se han ido como vulgarizando. No digo que no vamos a poder contar ese cuento a los niños, pero no es el original. Sí es verdad que actualmente existe de un tiempo a esta parte todo un sector editorial dedicado a los niños, ¿no? Desde el punto de vista comercial, y entonces ahí vamos a tener de distintas calidades. Algunos autores que escriben obras dedicadas, destinadas a los niños, que son magníficas, tienen muy buen gusto, bien planteadas argumentalmente, y otras que son una pavada, y a veces son no solamente una pavada, sino que es lo que acabas de decir, tratar a los niños como si fueran tontos. Y a los niños no les gustan esas historias. Los niños quieren las historias de verdad. Y sí, me parece bien empezar con los niños, digamos, que los niños tengan acercamiento a los clásicos a partir de adaptaciones bien hechas, ¿no? Donde el argumento está más reducido, en un lenguaje que el niño puede acceder, pero de a poco y que ir llevándolo a que conozca los originales. Pero también hay obras que han sido compuestas para los niños, que están muy bien compuestas, pensemos en las Crónicas de Narnia, pero que también, como están muy bien escritas, los puede leer cualquier persona a lo largo de su vida, de manera que lo que es buena literatura es para niños y para adultos, y uno nunca se cansa o agota la lectura. Los niños lo leerán con determinada apropiación de sentido, y a medida que van creciendo verán otros aspectos que al principio no entienden o no captan, como nos ocurre a nosotros también. A veces una misma obra hemos leído en distintos momentos de la vida y encontramos, ¿verdad?, distintos aspectos que antes no le habíamos prestado atención. Pero para resumir, la buena literatura es para todos. La literatura para niños existe actualmente porque hay toda una franja editorial, y ahí vamos a encontrar obras buenas y obras malas y mucha porquería, sinceramente. Entonces tengan cuidado con esos supuestamente libros para niños. A veces hay libros que están con preciosas ilustraciones, pero los textos están horribles. Entonces, bueno, cómprense los niños que no saben leer para que miren las ilustraciones. Y después saber que el contacto de los niños con la literatura es siempre con la alta literatura desde pequeños. No hace falta que canten la vaca Lola, pueden cantar las canciones de la misa o pueden cantar el folclore tradicional y se lo van a aprender igual, aunque no sepan qué están diciendo, porque los niños ninguna palabra conocen cuando nacen y van aprendiendo todas las palabras. Y entonces van teniendo contacto desde el oído. La primera aproximación a la literatura es por el oído, que así es históricamente en la historia de la humanidad. La literatura era para el oído, se llamaba canción, no se llamaba literatura. Canta, musa, la cólera, canta. Eran canciones. Y era para el oído. Entonces, hacerles escuchar, contarles cuentos. Y a los niños primero se les cuentan cuentos, se les cuentan historias. Podemos contarles las historias como la Biblia de una abuela. ¿Vieron que es la abuela contando las historias de la Sagrada Escritura a los niños? Narrándolo ella. Le podemos contar el cruce de los Andes de San Martín. A ver,
Podemos narrarles la historia de la patria de una manera bellísima. Le podemos contar cuando, va con sus elefantes llegando a Roma Aníbal, que los chicos se ponen nerviosos porque el elefante va pisando. A ver, primero se les narra a los niños, el tema puede ser de ficción, de la historia, y ahí, primero les narro, después les leo cuentos, para que vean que eso que narré puede estar en un libro, después ellos leen solos, pero empieza por ahí, por el oído, y con las grandes historias de la literatura. La Odisea, no van a leer los chicos la Odisea entera, pero si de chico uno les va, mientras uno está planchando, les cuenta, el encuentro con Polifemo, o lo que ocurrió cuando iban las naves, las sirenas, los chicos ya están en contacto con la literatura. Que la Odisea además tiene su nivel moral, obviamente. ¿Qué son los lotófagos? ¿Quién es Polifemo? ¿Qué es Circe? Los lotófagos. Cuando uno, por los bienes de este mundo, por el gusto, por el hambre, se olvida de la trascendencia de volver a la patria. Circe, la mujer que transforma en cerdos a los hombres. O sea, todo tiene un sentido moral que no hay que estar en el momento tratando que el niño lo entienda, pero ya le va entrando. Ojo con esto, con aquello. Fíjense, se olvidaron de volver a la patria por comer una comida rica. Como la gaviota de Castellani, la gaviota del matadero frente a la gaviota. Entonces, esa es la gran literatura de todos los tiempos. Hay un crítico literario que se llama Harold Bloom, que seguramente lo conocen, que escribe el canon occidental sobre los autores imprescindibles, digamos. Él pone sobre 26, dice, puede ser uno más, uno menos, este o aquel, pero como que hay autores imprescindibles. Y después escribe otro para niños, ¿no? Y el canon para niños. Y dice, son textos que se pueden leer de los 0 a los 90 años. Y aparecen los clásicos. Pero, por supuesto, tenemos que tal vez empezar con adaptaciones. Bueno, hay muy buenas adaptaciones. O textos que no son adaptaciones, sino que son selección de fragmentos, cuando la obra lo permite. ¿Se acuerdan la famosa biblioteca Villiquen, que eran adaptaciones de clásicos? Y bueno, creo que muchos nos iniciamos en la lectura y después supimos que existía el libro verdadero, largo, y ya después lo lees. Pero ese es el camino, sobre esto es todo un tema, es un tema para rato. Pero sí, también hay que luchar contra la mala literatura y contra el facilismo, porque bueno, en muchos ambientes educativos, los docentes no buscan lo que realmente vale, o a veces los papás, o por ignorancia, vas a la librería, buscas un libro porque está bonito, porque es buena ilustración, pero a veces el texto es sumamente sonso, insulso. Sí, me pongo a pensar, perdón. No. O sea que es todo un tema, perdón que me fui ya porque bueno, me dieron pie y... No, es que sé que se dedicó también a eso, pero por eso le pregunté. Es todo un tema y es interesante, ¿no?, saber que las primeras formadoras en la literatura de los hijos son las mamás y las abuelas. Exactamente. Sí, incluso también me puse a pensar en esta aparición nueva, relativamente nueva, de la literatura para educar en emociones, ¿no? Y me ponía a pensar en un montón de literatura que se le puede leer a los niños para que tranquilamente se eduquen integralmente y no separar en esto de, bueno, vamos a leer sobre el enojo para que aprendan lo que es la ira, ¿no? Cuando el hombre es uno. Que si yo les pongo, les cuento la historia del Cid Campeador, porque obviamente el Cid Campeador es un libro difícil, pero yo se las cuento, se las narro. Ahí están todas las emociones. Primero que llora, es el héroe que llora. Los héroes clásicos lloran. Nada que acá es el machito que no, lloran. Y sale llorando, pero sale y se va y dice, bueno, más a gran honra tornaremos a Castilla y agradezco a Dios, grado a Dios, Señor Padre que está en los altos. Bueno, Dios, esto me pasó, enhorabuena, es tu voluntad, estoy llorando, pero vamos para adelante. Y ya le estoy dando todo un ejemplo de cómo uno domina sus emociones. Llora porque las manifiesta, pero no se venga, no insultas, está en su laguna. Esto es lo que me tocó. Es lo que en este momento Dios permite y veremos qué se hace con esto. ¿Y qué hizo? Empezó la reconquista. O sea, Dios se valió de ese destierro para la reconquista de las tierras para la cristiandad. Entonces ahí ya tengo un ejemplo. En mi casa me dijo Manelcid, porque yo siempre le he hecho escuchar a Emiliano Valdeolivas, que es este cantor español que le he puesto música, y lo saben en
en el español, obviamente, en el romance, ¿no? En el romance, y lo amamos en casa así, Campeador, y desde chicos. Entonces, ahí tengo educación en virtudes, en emociones, sin ese tinte tan marcado, moralizante, que agobia. Los chicos se hartan de que le demos discurso, Dejémonos discurso, démosle ejemplos, no discursos. Hay que ser bueno. Este cuento me enseña que hay que ser bueno, no hay que romper el lápiz ni perder la goma en el aula. Ay, por Dios. No. Vamos a los grandes ejemplos, arquetipos, enseñar por arquetipos. Esos son los arquetipos. El Quijote, el Quijote y tantos otros. Tan vapuleado el Quijote. Y volvamos a los arquetipos hispánicos. No estoy en contra de otras nacionalidades, pero los arquetipos hispánicos son católicos completos y son de nuestra idiosincrasia. Porque el caballero de triste figura, apaleado, el que es el Quijote, y no el éxito, el que termina exitoso, es más cristiano que el que termina exitoso, porque el éxito no es en este mundo, es en el otro. Y entonces, si yo no le enseño que en este mundo puedes quedar apaleado hasta el final, como el caballero de triste figura, le enseño que para ser alguien hay que tener éxito y volver el rey que vuelve triunfante. El rey que vuelve triunfante es Jesucristo, no nosotros. Cristo va a volver. Pero mientras tanto, nosotros a ser apaleados como el Quijote. Entonces, volvamos a los arquetipos hispánicos que son bien cristianos. Mil gracias, excelente. Justamente yo pensaba, bueno, recién lo dijiste, Liliana, lo importante también de, como mamás, el relato de la historia sagrada, porque, y de la vida de Cristo, porque Cristo es el hombre perfecto. Se enojó, lloró, sufrió, se alegró. Entonces, y ahí tenés la educación en la afectividad. ¿Lloró Cristo? Claro que lloró. Muchas veces en la escritura, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está. ¿Sí? O contarles, son preciosas las historias del Antiguo Testamento, los libros históricos, por ejemplo, Sansón. Sansón es Hércules. Hércules estaría inspirado en Sansón. Tiene el traje de león, ¿no es cierto? La piel de león encima, tiene esa fuerza descomunal. Cuéntenle la historia de Sansón, cuéntenle las mujeres heroínas, porque no es que el varón nada más. ¿Y cuántas mujeres heroínas? Ahora que están con el feminismo literario, que las mujeres... A ver, el Antiguo Testamento está lleno de heroínas. Lleno. Entonces, esas heroínas también para las mujeres. La mujer perfecta, la mujer, digamos, la mujer del libro de los Proverbios, la mujer fuerte, está llena de virtudes que son varoniles, si vamos al caso, ¿no? No es la princesa de Disney el ideal de nuestras niñas. Es la mujer fuerte de los libros de los Proverbios. Ahí tenés después en el Antiguo Testamento un montón de modelos. Obviamente en el Nuevo también, tenés la Virgen, pero tenés historias, me refiero que hay historias breves del Antiguo Testamento que son muy también útiles para introducir a la lectura. Volvamos a la lectura de la Biblia como obra literaria, no de ficción, obra literaria. Me estoy refiriendo, ¿no? Es literatura la Biblia, claro, está dentro de los géneros literarios propios de la cultura en la que se gestaron, pero es literatura. Su plano literal y su plano, y ahí tenemos todos los planos, ¿verdad? Entonces también volver a eso. Hay mucho material, no hace falta inventar. Y por supuesto también aprovechar los autores actuales que escriben, pobrecitos, como dice Hugo Wass en Vocación de Escritor, no solamente los clásicos, es el escritor actual que quiere competir, tiene una competencia desleal, porque los clásicos ya tienen ganado su lugar, y entonces acá tiene que estar peleando el pobrecito que quiere que su libro se venda. Estar atentos a las novedades literarias muy buenas, porque todos los siglos suscita la providencia buenos autores que también tienen un mensaje para la época. Entonces también estar atento. Uno Castellani en el siglo XX para la Argentina, ¿no es cierto? Y así siempre aparecen autores que uno puede descubrir y que puede incorporar. Y que se convierten en clásicos, porque clásico no significa antiguo. Clásico significa de primer orden, de excelencia, significa clásicos. Eso significa en latín, de primer orden, no antiguo. Que sea antiguo, que sea moderno, otra cosa. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Liliana, sí, de repente, sí, la tragedia de Lani para hacer su literatura, porque... Perdón, se cortó y no alcancé a escuchar, perdón. No sé. Sí, de repente Castellani se había fijado alguna vez en hacer tragedias,
porque estos pues tienen los tintes súper moralizantes, ¿no? De repente como Dostoyevsky o algo así. Y si es que ha llegado el romanticismo hacia él, si le ha influido de cierta forma como le ha influido a su filósofo favorito, que es Kierkegaard, ¿no? Si Castellani quiso hacer tragedia, la pregunta, pues se cortó, no alcancé a escuchar. Sí, Sí. sí. Bueno, en primer lugar, acá hay que hacer una aclaración. La tragedia es un género precristiano, porque la cosmovisión del género trágico en el mundo clásico es de la fatalidad. Si toda la humanidad todavía no estaba salvada, pues no había venido la redención, no había posibilidad de salvación, de manera que hay una falta, hay un castigo inexorable. No hay posibilidad de perdón y hay que pagar. Y eso es la realidad del hombre antiguo. Y la tragedia es un género que no se va a cultivar en el periodo cristiano. ¿Por qué? Porque ya vino la redención, porque ya no hay fatalidad. El fatum terminó. Yo la tragedia la amo, la tragedia clásica, no es que esté en contra, pero me refiero que a nivel de cosmovisión, la tragedia es un género que no se va a cultivar durante el periodo de la cristiandad. Sí la comedia. Sí la comedia. De hecho, la comedia es una vía de evangelización. Y vuelve la tragedia a la historia moderna a partir de cuando la fatalidad vuelve al mundo con la predestinación protestante. Entonces, ahí vuelve otra vez la tragedia. Un género del pensamiento pagano, precristiano se justifica porque no había llegado al cristianismo. Por lo tanto, la tragedia ya no es un género cristiano. Sí, el drama. Hoy en día podemos hablar de una obra que tenga elementos trágicos, pero para que haya tragedia tiene que haber una culpa que es castigada de manera inexorable, para que sea tragedia propiamente. Hoy en día usamos el término trágico en un sentido muy amplio, como diciendo, bueno, una situación dolorosa, tremenda, ¿verdad? Dura, pero eso no es propiamente lo trágico. Sí existe el drama, ¿no? El drama humano, psicológico. Y sí, Castellani escribe, por ejemplo, El Místico, que es una única obra de teatro, y tiene algunos otros textos que tienen una dramatización, como por ejemplo Las 12 parábolas cimarronas, que ha dramatizado, puesto como diálogos las parábolas de Cristo, que hasta se pueden representar, pero propiamente El Místico, que es sobre la vida del poeta Jacinto Verdaguer, con el que también se siente identificado porque tuvo una vida, una biografía bastante parecida a la de Castellani. En ese sentido, bueno, es lo que él ha escrito, pero nunca tiene el sentido de fatalidad o el sentido de lo trágico, porque en el hombre está la libertad y porque está la providencia. Entonces, de momento en que hay providencia, ya no hay tragedia. De momento en que hay libertad, unida a la providencia, ya no hay tragedia. Sobre esto hay bastante escrito, es muy interesante el tema. Y bueno, creo que no sé si respondí. Entonces, que se enfoquen los grandes dramas o los grandes problemas del hombre, no lo hace trágico. Y en Castellani, aun cuando esté tocando las situaciones más duras, más difíciles, siempre tiene la mirada de la providencia y de que todo esto tiene un sentido. No existe ni la desesperación ni la desesperanza, al contrario. La suya es una poética de la esperanza, que aun en las situaciones más duras, siempre hay que confiar en que Dios sabe, ¿no? Hay una providencia. Católico. La tragedia no es católica. Bueno, claro, entiendo. Están mucho en Shakespeare, por ejemplo en Hamlet, o de repente con los neoclásicos. Bueno, justamente con Shakespeare vuelve la tragedia porque también está haciendo referencia a que empieza otra vez el concepto de la fatalidad, de la predestinación en el hombre. Entonces, en Hamlet está haciendo también ese planteo, ¿no? Hamlet está como que él tiene que seguir un destino ciego, que en definitiva nunca es dueño no sabe ni para dónde tiene que ir, ni qué tiene que hacer, ni quién es, ni cuál es su rol en el mundo. Siente que tiene que restablecer la justicia, pero ni se decide. Entonces, justamente es el hombre que no sabe quién es todo lo contrario al Quijote. El Quijote dice, yo sé quién soy y salgo a luchar, a restablecer la justicia. Hamlet es un indeciso que está representando el fatum, está representando un espíritu que empieza otra vez en la modernidad, ¿no? A volver hacia el paganismo. Recuerden que es el periodo en que el hombre vuelve a ciertas ideas o visiones paganas. Miriam, la última pregunta. Ay, sí, no.
Temo que me voy a ir del tema. Tengo mucho miedo. Porque yo lo he seguido mucho toda mi vida a Shakespeare, y Shakespeare fue católico, por más que tuvo que engañar a la reina Isabel, no pudo manifestar su verdadera religión. Y yo siempre sostuve de que eran todas tragedias la de él, porque siempre hay 5 muertos, siempre 5 muertos, como la tragedia griega. Perdón, que termine con muerte no lo hace tragedia. Lo hace tragedia el fatum, porque hay muchas obras que terminan con muerte y no son tragedias. O sea, no es el final lo que hace que una obra sea trágica, sino el desencadenante de una situación ilusoria de felicidad y de poder y de cierta felicidad se cae en un estado de abyección en el que pareciera que no hay salida, como que no hay salida a una especie de destino fatum que se ha planteado. Gracias, me aclaró muchísimo. Y es tragedia, y no significa que Shakespeare, él tenga un pensamiento neopagano, él está mostrando en su obra lo que ocurre en la sociedad. Recuerden que los poetas pueden poner en boca a los personajes un montón de argumentaciones que no necesariamente son su pensamiento. Esa es justamente la genialidad de los autores, como hace Dostoyevsky, o sea, se mete en la cabeza del que comete determinadas cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que él esté de acuerdo, lo está mostrando. Bueno, él redime, siempre Dostoyevsky está pero redimiendo. James no está diciendo, a ver, nunca sé. Y cuando fue a Matacón ya no estaba al último momento, cuando ya no tenía más remedio, o sea, el indeciso. Es tremenda esa tragedia. Nos está mostrando una realidad del hombre, que no significa que él sea su posición. Perfecto, gracias. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por todo. Creo que no solamente Castellani, sino, bueno, todos los temas que hemos charlado. Esperamos que sea la primera de muchos encuentros que vendrán. Nos has dado ganas de seguir con Castellani, ya sabemos por dónde seguir. Sí, vamos a seguir. No, empieza con Castellani y no lo suelta nunca más. Y ya vamos a pasar, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del grupo donde vamos a pasar algunas, el artículo de WOAS y algunos datos más también que nos quedan en el tintero. Yo tengo un artículo que se llama ¿Por qué leer a Castellani? Que salió en una revista de Diálogo y se lo puedo pasar también porque podría algo. Buenísimo. Y bueno, si necesitan materiales, con todo gusto, ¿no? Se los puedo compartir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que como argentinos creo que tenemos un deber de leer a Castellani. Así que, sí, porque es lo que decíamos, Dios lo suscitó en nuestro país en un momento y un mensaje para nosotros, para el hombre en general, pero para nosotros. Entonces tenemos que escuchar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Esto queda grabado, así que ya lo subiremos a YouTube para que puedan ver los que no están conectados. Así que bueno, les agradecemos. Estamos leyendo en junio a Regine Pernoud, La mujer en el tiempo de las catedrales. Así que nos veremos en el próximo encuentro. Liliana, muchísimas gracias por todo. Ha sido un gusto y ha sido un lujo tenerte en este encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes porque me dieron ocasión de hablar de Castellani. Te dejamos descansar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Buenas noches.